Hola, hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres? Pues miren, en esta ocasión les traigo este proyecto que está chulo y bonito, súper fácil de hacer. Me ha encantado la puntada y pues prácticamente lo trabajamos en una sola pieza. Empezamos por la parte de abajo y vamos hacia arriba. Trabajé con hilo cristal y para esta prenda me llevé 90 gramos, o sea, está súper caladita. Ya para terminar nuestros proyectos de primavera-verano, ya voy a iniciar con los de invierno, pero que quiero que la vean. Y el detalle de esta es que reduce un poco la blusita. Y sí es necesario dar vapor, ya saben, ponen su prenda, si su plancha da vapor, no la acerquen mucho, bam, 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 y estira, porque cuando la trabajamos se hace así súper chiquita. Pero aún así se ajusta muy bien. Yo lo hubiese preferido un poquito más grande, pero como vamos en pares, vean todo lo que se aumenta, ¿sí? Yo estoy trabajando 12 motivos para esta talla, que es mediana. Pero si quieren talla grande, pues sí, ponen otros dos, porque sí crecemos de manera importante, ¿ok? Pues bueno, mis hermosas, vámonos con el paso a paso. No sin antes recordarles que las que no están suscritas, que por favor se suscriban, que dejen sus deditos arriba y que un comentario positivo. La comadre se los agradece un montón. Vamos con el paso a paso. Hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Miren, para este proyecto, vamos a trabajar este proyecto que está chulo y bonito. Vean, es un diseño oriental que me gusta mucho. Me lo enviaron y la verdad que me ha encantado el diseño. Y bueno, tenemos un cuello en V que también gusta mucho y tenemos pocas prendas en cuello en V. Así que, bueno, para las tallas, ustedes se van a medir en donde tengan más medida dependiendo del largo que ustedes quieran, ¿sí? En donde tengan más, por decirlo, yo tengo más busto, voy a tomar la medida del busto. Cada uno de nuestros dibujos es múltiplo de 20 cadenitas, pero ya saben que para este tipo de proyectos trabajamos en pares, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando cadenitas de 40 en 40 hasta que tengamos nuestra medida necesaria, ¿sí? Ahorita yo voy a iniciar trabajando mis cadenitas y de aquí vamos a sacar. Yo voy a trabajar con hilo cristal con un gancho de 2.5 milímetros, pero ya saben que siempre pueden trabajar con el material de su preferencia, ¿ok? Así que vamos a comenzar trabajando nuestras cadenitas. Para nuestras cadenitas vamos a hacer un nudito deslizado, ¿sí? Ya lo tenemos aquí. Y vamos a comenzar a trabajar cadenitas, no las aprieten mucho, de 40 en 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esto es un motivo, ¿sí? Pero recuerden, siempre en pares. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. ¿Bien? Estas son las cadenitas que ustedes van a ir aumentando hasta que tengan el ancho deseado. Si la quieren holgada, si la quieren un poco más justa, la mía va a ser un poco más justa, pero recuerden, siempre esto aumenta cada que queramos hacer, va a ser esta cantidad. Independientemente del material que estén trabajando, cuenten sus primeras 40 y de ahí sacan el contorno. Voy a continuar y yo regreso. Muy bien. Vamos, ya tengo mis cadenitas. En total tengo 240, ¿sí? Vean. Si yo ponía un motivo más me iba a quedar demasiado holgada, así que es lo que siempre tenemos que tomar en cuenta. En caso de que haga alguna modificación, que vea que la puntada empieza a reducir, bueno, yo se los dejo en la cajita de comentarios, así que es muy importante que siempre vayan y la vean, ¿ok? Entonces vamos
a irnos a la cadenita número 1, siempre con mucho cuidado de no torcer nuestra cadena inicial. Bien. Vamos aquí. Vamos. Vamos. Miren cómo se tuerce. Entonces no, hay que ponerla derechito. Y una vez que lleguemos a esta cadenita número 1, ahí prendemos. Y vamos a unir con un puntito deslizado. Bien. Ya tenemos el inicio. Nosotros empezamos de abajo hacia arriba. ¿Ok? Es muy fácil. Son poquitas las vueltas que vamos a estar repitiendo por todo nuestro proyecto. Bien. Ahora, vámonos con la vuelta número 1. Vamos a subir una cadenita para dar altura y en esta misma cadenita que prendimos hacemos nuestro primer punto bajo. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Son 5 cadenitas y ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la número 5 prendemos y hacemos un punto bajo. Súper fácil, mis hermosas. La vuelta número 1 es de puntos de arquitos, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente saltamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta prendemos y hacemos un punto bajo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto prendemos un punto bajo. Bien. Vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien, aquí ya estoy terminando nuestra vueltecita. Y bueno, me queda 1, 2, 3, 4 y este que es el quinto donde prendimos, ¿sí? El inicio, nuestro primer punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas, ¿sí? Cargamos y aquí en donde tenemos nuestro primer punto bajo, prendemos y hacemos un punto alto, ¿sí? Esto es en la vuelta número 1, ¿sí? Ahora, subimos con una cadenita para dar altura, entramos y hacemos un punto bajo, ¿sí? La vuelta número 2 nuevamente es de arquitos. Subimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y prendemos tomando el arquito, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo. Bien. Vamos a continuar con toda esta vuelta número 2. Una vez que la terminemos, yo regreso. Muy bien, estamos aquí por terminar nuestra vueltecita número 2. Igual que en la vuelta número 1, 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y en el primer puntito bajo prendemos y hacemos un punto alto. Bien. Bueno, a partir de aquí vamos a ir girando nuestra labor en cada vuelta, ya que al llegar a la sisa vamos a tejer solamente en líneas y se va a notar la diferencia. Así que a partir de aquí vamos a comenzar a girar nuestra labor. Vamos con 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto y giramos. Ahora, este motivo va a quedar incompleto. Cargamos, entramos en el mismo arquito y vamos a hacer un segundo punto alto de 3 tiempos. Miren, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Son puntos altos de 3 tiempos. Nuevamente, otro punto, 1, sacamos 2 y sacamos 2. Tenemos 3 puntos altos. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Cargamos, vamos a saltar este primer arquito y vamos al siguiente y vamos a hacer un punto alto, 1, 2,
3 cadenitas, cargamos y en el mismo lugar un punto alto de 3 tiempos. Bien. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos, saltamos este arquito y vamos al siguiente. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y en el mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien. Esta es nuestra secuencia. Este es medio motivo. Ahora 1, 2, 3, 4 y cargamos, saltamos 1, vamos al siguiente, un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas y un punto alto. Bien, vamos a continuar con esta secuencia hasta terminar nuestra vuelta. Muy bien, aquí ya estamos por terminar nuestra tercera vuelta. Tenemos lo que corresponde a nuestra V, 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos y aquí vamos a saltar este arquito y este que está incompleto lo vamos a terminar. Bien, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Bien, ahora nuevamente son 3 cadenitas, así que hacemos una, cargamos, entramos en el tercer punto de inicio y vamos a sacar 2 y sacamos 2. Bien, giramos nuestra labor, abrazamos nuestro puntito, hacemos un primer punto bajo que sustituye a una cadenita, 2, una cadenita, una segunda cadenita. Ya serían 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto. Cargamos y en este mismo punto vamos a hacer un punto alto. Bien. Esta es nuestra vuelta número 4. Este motivo nuevamente nos queda incompleto. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Cargamos. En donde tenemos la V, vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Bien, recuerden que vamos girando nuestra labor. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos y aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 3 cadenitas, 1, 2, 3 y 2 puntos altos. Esta es nuestra secuencia. Vamos nuevamente con 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, cargamos y en la V 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a continuar por toda la vuelta. Les recuerdo, es la vuelta número 4. Muy bien, vamos a terminar esta vuelta número 4. Tengo mis 4 cadenitas, pero vamos a hacerlas juntos. 1, 2, 3, 4. Cargamos y aquí que tenemos nuestro motivo incompleto, prendemos y hacemos 2 puntos altos. 1,
y 2. Bien, una cadenita, cargamos, prendo en la tercera cadenita de inicio, esta tercera cadenita de inicio, y hacemos nuestro punto alto. Bien, con esto estamos terminando nuestra vueltecita número 4. Vamos con la vuelta número 5. Giramos, tomamos nuestra cadenita, hacemos un punto bajo que sustituye a una cadenita, 2 y 3 cadenitas, cargamos y un punto alto. Ahora, 2 cadenitas de separación, cargamos y vamos a trabajar sobre cada uno de nuestros puntos un punto alto, pero separamos con una cadenita. Cargamos en el siguiente un punto alto, cadenita de separación, cargamos un punto alto, cadenita de separación, punto alto, cadenita de separación, punto alto, cadenita de separación y punto alto. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos separados por una cadenita. Ahora 2 cadenitas, cargamos y trabajamos el motivo completo. Bien, un punto alto, un segundo punto alto, 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y 2 puntos altos. 1, 2 cadenitas, cargamos y ya vamos a comenzar a repetir nuestro patrón. Punto alto sobre punto alto, separado por una cadenita. Bien, punto alto, cadenita y punto alto. Vamos a continuar por esta vuelta número 5. Yo regreso. Muy bien, aquí estamos terminando nuestra vueltecita número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo mis 2 cadenitas, cargamos, entramos aquí en el motivo que está incompleto y hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 1, 2, 3 cadenitas y vamos a prender en la tercera cadenita de inicio. Bien, con esto estamos terminando nuestro motivo, nuestra vuelta número 5. Vamos con la vuelta número 6, que con esta sí terminamos el motivo. Son las 6 vueltecitas que vamos a estar repitiendo por toda nuestra prenda. Para la vuelta número 6 y última de nuestro dibujo, vamos a girar, ¿sí? Vamos a entrar aquí en donde tenemos nuestras 3 cadenitas, ¿sí? Y vamos a subir con un punto bajo. Bien, es un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y prendemos en el mismo lugar con un punto bajo. Bien, nos queda como arquito. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y sobre cada uno de nuestros puntos altos vamos a hacer 3 puntos que cerramos en un tiempo. Miren, un punto alto, sacamos 1, sacamos 2, se queda en espera, cargamos, entramos en el siguiente, 1, 2, tenemos 2 puntos, se queda en espera, cargamos, 1, 2 y cuando hacemos este tercero cerramos. Bien, 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y en el siguiente punto hacemos lo mismo. 1, 2, se queda en espera, 1,
2, se queda en espera, 1, 2 y sacamos en un tiempo. 1, 2, 3 cadenitas, repetimos. Bien. Se queda en espera, 1, 2, 3 y cerramos. 1, 2, 3 y vamos a hacer esto por todos nuestros puntos. Bien, una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos, hacemos 1, 2 cadenitas y prendemos en donde tenemos estas 3 cadenitas, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y prendemos en el mismo lugar, un punto bajo. Nuevamente queda este como arquito. 1, 2 cadenitas, cargamos y repetimos, ¿sí? 3 puntos altos que cerramos en un tiempo, 2, 3 y seguimos con 1, 2, 3 cadenitas. Bien, vamos a continuar por toda esta vuelta, ¿sí? Que es la última de nuestro dibujo. Es así como queda, súper fácil, pero súper bonito. Voy a terminar y yo regreso. Muy bien, aquí ya estamos terminando nuestra vueltecita número 6, que es lo último de nuestro motivo. Tenemos 2 cadenitas y ahora vamos a prender en el punto bajo de inicio de esta vuelta. Hacemos un puntito deslizado y listo. Ahora vamos con punto deslizado, una cadenita, 2 cadenitas y en la cadenita número 3 nuestro último punto deslizado. Bien, giramos nuestra labor, recuerden siempre girar y vamos a regresar a la vuelta 1, que es de arquitos. Hacemos un punto bajo, pero subimos con una cadenita, perdón, subimos con una cadenita y nuestro punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y entramos en este primer grupo de 3 cadenitas, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, saltamos este grupito y nos vamos al de en medio y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 1 y en este prendemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en donde nosotros iniciamos, ¿sí? En donde tenemos estas 5 cadenitas. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 1, prendemos, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 1, prendemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y en este arquito chiquito. Bien, vamos a continuar por toda la vuelta. Yo creo que algunas de nuestras comadres ya saben cómo es que va la puntada, pero yo regreso para mostrarles cómo cerrar la vuelta 1 y ya ustedes continuar. Muy bien, aquí vamos a terminar nuestra vueltecita que corresponde a la número 1. 1, 2, 3 cadenitas, cargamos, entramos en el punto bajo y hacemos un punto alto. Bien. Punto alto, giramos y entramos aquí, hacemos una cadenita, entramos y un punto bajo. Bien. Ahora, es la vuelta número 2 que también es de arquitos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, prendemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo.
Y de esta manera vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien, aquí ya he terminado nuestra vueltecita número 2. Subimos 1, 2, 3 cadenitas, cargamos, entramos en el punto bajo y hacemos un punto alto. Bien, ahora vamos a repetir la vuelta número 2, siempre en el mismo orden, nos va a quedar abanico sobre abanico, ¿ok? Así que giramos nuestra labor, entramos con un puntito deslizado, subimos una cadenita, 2, 3, sustituyen a un punto alto, 2 y 3 puntos altos. Bien. Ahora, aquí pueden subir con o empezar con un punto bajo que va a sustituir a una cadenita, igual lo trabajamos aquí, o también les quería mostrar esta manera. Como ustedes gusten, está bien. Bien. Y ya continúan con su secuencia como lo trabajaron aquí. 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos y vamos a saltamos este arquito y vamos a este arquito y aquí trabajamos nuestra V. Bien. 2, 3, cargamos y un punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos, saltamos 1 y aquí volvemos a hacer 3 puntos altos. Una, 2, 3 cadenitas y 3 puntos altos. Bien. 1, 2 y 3. Vamos a continuar trabajando estas vueltecitas, estas 6 vueltas por el largo que ustedes necesiten, dependiendo del largo que gusten su blusita, hasta que alcancemos nuestra sisa. Una vez que lleguemos a la sisa, nos vemos.